venimos del contexto que le escribe a los Gálatas en el sentido de que porque ellos tan pronto están escuchando otro evangelio, hemos estudiado, no que hubiera otro evangelio, sino que dan oídos cosas que le agregan o le pueden quitar, en ese sentido de que la lección que nosotros estamos aprendiendo, que solo existe un evangelio. Por eso es que el mismo Pablo se coloca en el punto de que si aún él viniera con otro, fuera anatema. Entrando en este versículo que estamos, el versículo 18, estamos en la parte de la Biblia en donde Pablo está defendiendo, sino evidenciando su ministerio como tal, que no fue dado por ningún hombre, sino que él fue llamado a ser apóstol por el mismo Señor. Entonces, en la pregunta 25, leamos por favor, Judy, el versículo 18. Muy bien, el versículo 18 dice, mi Biblia tiene como título Contactos en Jerusalén. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, en este versículo, Pablo demostró que no aprendió el evangelio de los apóstoles, pues, ¿cuánto tiempo después que había sido cristiano subió a Jerusalén, Judy? 3 años. Exacto, 3 años después. Recuérdense que venimos del contexto que cuando él camino a Damasco, sabemos la historia, tuvo el encuentro con el Señor en Damasco, luego vemos nosotros de que él no fue inmediatamente, y cuando él subió a Jerusalén, solo vio a Pedro y a Jacobo, y habíamos colocado que solo estuvo en la siguiente pregunta, y lo hizo para ver ¿a quién? A Pedro. Ok, ¿y cuántos días permaneció? 15 días. Ok, 15 días. En cuando nosotros vimos la vez pasada, vemos nosotros que no permaneció ni ese tiempo. Él de Arabia había ido y regresó, o sea, está hablando él para evidenciar de que él no estaba supeditado, o sea, su apostolado dado por un hombre. Como hoy a veces vemos nosotros de que, ya sea por ejemplo el liderazgo, que no es que esté mal, claro, los hombres los pueden dar, pero nosotros tenemos que tenemos que estar conscientes del llamado que tenemos a obedecer dentro de la palabra, y por esa razón es que cuando nosotros, aún podrá ser un líder, y era lo que hemos dicho, va en contra de lo que dice la palabra, por muy líder que sea, nosotros seguimos la palabra. Y Pablo eso había confrontado con los Gálatas, aún evidenciando su autoridad y demostrándoles que esa autoridad había sido dado por el Señor. Entonces él permaneció 15 días, por lo que nos demuestra que su visita fue de amistad. No estaba principalmente en busca de conocimiento ni para obtener un estatus eclesiástico. O sea, no reconoció decir que vale, claro, tuvo el compañerismo de ellos. Ya vamos a ver dentro de nosotros de la historia, pero vemos que no fue en busca de eso. Pregunta 26. Miriam, ¿se le ordenó a Pablo que fuera a Jerusalén para dar cuenta a Pedro o a los otros discípulos? No. Exacto. ¿Fue por su propia voluntad? No. Él no fue por su propia voluntad. Entonces, ¿por qué fue a Jerusalén? Sí. Es que no sé dónde sea, había leído que iba porque el Espíritu Santo lo envió, pero no fue ahí, ¿verdad? No fue. No. O sea, sí fue la última, cuando él ya iba a morir, fue por eso, o sea, en el punto de que él tenía esa reacción. Pero aquí lo que él nos hace ver, por eso les está diciendo, sí subió a Jerusalén, pero no fue, y fue 3 años después, y solo estuvo 15 días, y no fue para buscar ni ese estatus, ni que fuera evidenciado por el mal. O sea, no estaba buscando él que lo avalaran. Pero no tengamos nosotros la idea de que Pablo hacía como él quería. Él estaba sujeto al Señor. Lo que está evidenciando es porque lo que pasa es que las personas, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes cuando estudiamos la carta
de Corintios, ¿cuál era uno de los problemas que tenían en el capítulo 3? Uno decía ser de Pablo, o de Apolos, o de Pedro, o de Cristo. Hacer esas separaciones cuando nosotros, por eso hemos hablado que la iglesia es una, por eso que cuando nosotros nos dicen qué línea nosotros aquí seguimos es a Cristo. Nosotros hablamos de una relación que transmitimos, es el Evangelio. Entonces, por algo, si nosotros nos identificamos, sí, nos identificamos evangélicos, pero ¿por qué? No es una religión, sino es un camino que nosotros seguimos, el Evangelio, a eso. Ustedes van a ver dentro de la misma historia, a ellos también se les llamaron, por ejemplo, en Antioquía fue la primera vez que los llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. En otro miramos que les decían el camino. Así los identificaban. O sea, son cosas, es como cuando hemos hablado que, por ejemplo, como Juan Wesley, que les decían los metodistas. ¿Por qué? Porque eran muy metódicos. ¿Sí? Y cosas así que a veces de los que se identifican a los en Inglaterra, ya en el siglo XV, XIV, cuando el Evangelio creció, ¿cómo fue que a ellos lo nombraron? Puritanos. Cuando ustedes oigan puritanos, están hablando de los cristianos ingleses. Pero los tildaron de puritanos en burla, porque ellos buscaban esa pureza. ¿Ya? Es como algunos que en burla también que quisieran decir, miren los aleluya, ¿verdad? Máximo de aquellas iglesias que todos dicen aleluya y aleluya, aunque no sepan lo que de verdad el trasfondo, pero son cosas así de identificación. Ok, entonces vemos nosotros que fue por su propia voluntad. Pregunta 27. Además de ver a Pedro, ¿a quién otro vio? ¿Qué dice el versículo 19? Heidi. Hola, buenas tardes a todos. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Okay. ¿A quién vio entonces también? A Jacobo. ¿Y qué parentesco tenía con Jesús? Hermano. Exacto. Y si nosotros fuéramos así un poco más específicos, sería medio hermano, ¿verdad? Porque era hermano solo por parte de madre. ¿Ya? Esto no significa que Santiago fuese uno de los 12. ¿Ya? Santiago no era apóstol. Era sino una columna principal en la iglesia. Pregunta 28. ¿Qué dice el versículo 20, Irene? Buenas tardes. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miente. Pablo hace una aseveración solemne. ¿Y cuál es, Irene? Que no miente. Ok, que no miente, pero antes de decir que no miente, ¿qué es lo que dice? Delante de Dios. Exacto, esto es lo importante, que él mismo viene y asevera, estando delante de Dios, que no miente. O sea, está poniéndose, es que llegar a decir, por eso es que a veces nosotros decimos, Dios que me es testigo, en la presencia de Dios que estoy, yo les digo en esto, o sea, a veces para aseverar que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. No estamos curando, sino nosotros sabemos en la presencia de quién estamos. Y nosotros apretamos en eso, en el cual sabemos nosotros la omnipresencia de Él, que no importa dónde estemos. Y lo que nosotros decimos, el Señor sabe si nosotros estamos diciendo verdad o mentira. Pero aún en esto, Pablo está rectificando, sabe Él en la presencia que está, delante de Dios. Es decir, que todo lo que Él está diciendo es la pura verdad. Dios fue el testigo de la verdad. Pregunta 29. Luego, después de los 15 días en Jerusalén, ¿qué dice el versículo 21, Rosario? Buenas tardes. El 21 dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia.
Ok, entonces, ¿a dónde se dirigió Pablo? A Siria y a Cilicia. Ok, y dice, y si se dan cuenta, dice regiones de Siria, ¿ya? No sé ahorita si hay algún dato fuera dentro de la Biblia que podamos encontrar dentro qué regiones fue de Siria Pablo, pero él aquí dentro de lo que tenemos en la Biblia nos habla que había ido a varias regiones que pertenecían a Siria y Cilicia. Respecto de esto, dice Lucas, miremos por favor, Hechos 9:29. Buenas tardes a todas. Hechos 9:29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Okay. Entonces, respecto a esto, dice Lucas en Hechos 9:29, que Pablo hablaba denodadamente. ¿Y con quiénes disputaba? Mire. Con los griegos. Ok. Por eso aquí se les colocó entre paréntesis, estos griegos eran judíos que hablan en griego, a diferencia del que conservó su lengua vernácula. ¿Qué quiere decir vernácula? Origen, ¿ya? De nacimiento. Entonces vienen, aquí es para que nosotros solo comprendamos, porque ustedes miran que en Hechos dice Saulo en Jerusalén. Si miran ustedes para arriba dice, Saulo predica en Damasco. Saulo escapa de los judíos. ¿Qué judíos? De los que estaban en Damasco que querían matarlo. Él va a Jerusalén y entonces estando en Jerusalén es esta parte donde vemos en Gálatas que les está diciendo que él fue a Jerusalén. ¿Ya? Él hablaba, pero ¿qué pasaba? Él, vemos nosotros, que le llegaran a creer, o sea, él hablaba dentro del Evangelio, pero recuérdense las referencias que se tenían de él, y a veces era hasta comprensible. Y estos mismos griegos es la situación que nosotros también en Hechos 6 se recuerdan cuando leímos, cuando los griegos murmuraban de los hebreos que las viudas eran descuidadas. Ahí nuevamente esa palabra griegos está hablando de los judíos que habían nacido fuera de Palestina, y hablaban su lengua de esos lugares, pero siempre seguían siendo judíos. Por eso es que en el día de Pentecostés, los judíos que nacieron, que fueron a vivir al extranjero, llegaban a la fiesta. Y es lo que vemos nosotros en la historia, cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo y empiezan a oír que hablan en diferentes lenguas, es decir, idiomas, y hablaban las maravillas de Dios en el lugar que habían nacido. Eran judíos. Entonces, él disputaba con los griegos, con estos judíos. Y Mili, ¿qué procuraban estos? Matarle. Y cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Durante estos 15 días vemos que Pablo no recibía enseñanza, sino que él la daba. Por eso estaba dentro de la disputa que tuvo con los judíos, pero lo mismo, quisieron matarlo, y entonces al verlo eso, por eso lo mandan de Cesarea y de Cesarea a Tarso, en donde recuérdense que es el lugar donde nació Pablo. ¿Ya? Por eso se le llamaba Saulo de Tarso. Siria era una provincia romana, cuya capital era Antioquía, y Cilicia era un distrito que formaba parte de la provincia de Siria, y su capital era Tarso, donde Pablo nació. ¿Qué habíamos aprendido? Que las que se nombraban provincias romanas, automáticamente los que nacían en esa provincia tenían ciudadanía romana por nacimiento. Por eso es de que Pablo tiene ciudadanía romana
y es judío de Tarso. Pero eso es lo que tenemos que ver nosotros en la historia. El Imperio Romano como tal, recuérdese, para en ese momento, el dominio que tenía el imperio como imperio era 3 continentes: el europeo, el asiático y el africano. Y ese es el contexto que nosotros no se nos debe de olvidar cuando hablamos del Imperio Romano, porque cuando se trata de comprender en relación a el Apocalipsis de la Gran Tribulación, muy bien, de la Gran Tribulación, y se habla de que se espera que sea Roma resurgiendo, a veces tienen dentro de la idea de solo el país como tal o el que conocemos. Hasta cuando tenemos nosotros esa comprensión que, por ejemplo, la estatua de Nabucodonosor o la bestia que ve Daniel, que no la sabe describir a qué es semejante, que es espantosa, ustedes que ya estudiaron esto y que vemos que dentro de la historia los imperios que fueron después de Babilonia, Babilonia fue conquistada por el Medo Persa, el Medo Persa fue conquistada por los griegos. ¿Y quién conquistó a los griegos? El Imperio Romano. Y cuando nosotros vemos dentro de la historia como tal, el Imperio Romano en ese momento está formado por esos 3 continentes. Y cuando, ¿qué es lo que ve Nabucodonosor? Ve que la estatua es derribada golpeándole los pies, hasta que golpea los pies, ¿sí? ¿Y qué es lo que ve también Daniel en esa bestia? Tanto en la estatua como en la bestia que ve Daniel, ve, en la estatua tenemos los 10 dedos de los pies, y en la bestia los 10 cuernos. Les digo esto es para que ustedes tengan esto en presente, que por ejemplo, entonces, esos 10 cuernos, que se trata de 10 reyes, cuando el Imperio Romano estaba gobernando, no estaba siendo gobernado por 10 reyes. Era un solo César. Entonces, por esa parte es lo que estamos viendo, que ese imperio que se mira como la cuarta bestia, como tal, vemos nosotros que es como un anticipo, pero no es en el cumplimiento. Por eso es que todavía no se ha dado. ¿Qué es lo que uno espera? El Imperio Romano resurge. ¿Ya? Pero es lo que estamos viendo nosotros que pasa hoy en el continente europeo. Esas alianzas para unificar. De eso estamos viendo, ¿ya? Para que en lo que habla de esos 10 va a salir el cuerno pequeño, el anticristo. No sabemos de dónde, pero va a salir. Es un hombre, el hijo de perdición. Entonces, teniendo nosotros bien ese contexto para de lo que estamos viendo también con Pablo, en ese momento el Imperio Romano, ¿por quién era gobernado? Por el César. Pero aún siendo gobernado por el César no tenía la autoridad absoluta. Para ese momento, también de que estaba formado de un senado. Es como que dijéramos nosotros hoy, un congreso. Pero también había cierta autoridad. Ok. Entonces, viene para que comprendamos por qué en algunas de las características de la conquista de Roma, algunos lugares se volvieron provincias y otros no. Pregunta 30. Leamos los versículos 22 al 24. Mami, perdón, me dijo que sí se le podía preguntar. Sí puedes quitar tu micrófono, mami. Es que hoy está estrenando computadora y creo que le está... Creímos que iba a ser un poquito más fácil, pero tiene que practicar y eso es justo. Vamos a ver. Mami, puedes. Capaz que va a regresar a la viejita. Mami a la 1, mami a las 2. No puede todavía.
Ahí va. Y ya lo volví a pagar. Ahí va. Y ya lo Ahí volví está a ya. pagar. Ahí. No, no puede. Ahora tiene imagen, pero tu micrófono está apagado. No, todavía no. Bueno, hagámoslo ahorita con Judy. Judy, por favor, los versículos 22 al 24. Muy bien, 22 al 24 nos dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaban y glorificaban a Dios en mí. Bueno, entonces en estos versículos, Pablo era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo Jesús. No, Exacto. ¿Y qué era lo que oían decir de él? que era él aquel que en otro tiempo perseguía y asolaba a la iglesia. Okay. Y ahí sí, si les alcanzó, podrían colocar, pero Sí. que ahora Predica la fe. Okay. ¿Y cuál fue el resultado según el versículo 24? Glorificaban a Dios. Exacto. Recuérdense que están hablando de los que estaban en Jerusalén. ¿Okay? Esta es la mejor recomendación para la doctrina de Pablo. Pese a que estos cristianos no le conocían de vista, le daban el testimonio de que él enseñaba la fe. Estas iglesias le alababan como hombre que predicaba la fe y glorificaban a Dios en él. ¿Ya? La conversión revierte la vida de los hombres. Se cuenta la historia sobre un joven que había sido educado para ser abogado. Se encontraba sentado con algunos de sus compañeros alegres en una taberna de Londres. Cuando sus compañeros, sabiendo que era un imitador inteligente, le pidieron que fuera a escuchar la predicación del señor Wesley, es Juan Wesley, uno de los reformadores, y luego viniera e imitara todo el asunto para su diversión. Él fue. El texto dice, prepárate para encontrarte con Dios. Lo asustó como un proyectil que estalla y la convicción se profundizó durante el sermón. A su regreso, sus amigos le preguntaron, bueno, ¿te lo has llevado, como acá decir, ahora para ver en burla de lo que has hecho? Y él respondió, no, señores, pero me ha quitado. Dejó a sus compañeros, entregó su corazón a Dios y se convirtió en uno de los predicadores más útiles del señor Wesley. ¿Qué es lo que queremos ver con esta historia? Lo que hace el Evangelio, y es lo que hemos hablado. Hemos hablado que el Evangelio no es nuestro. Si nosotros hablamos la palabra de verdad, el que va a convencer es el Espíritu, esa es la convicción. Si aquí preguntaran con la historia que ustedes están viendo, aquí lo que oyó este hombre de Juan Wesley no es al hombre en sí, sino la predicación del Espíritu que tocó el corazón de este hombre. Y es lo que nosotros tenemos que pedir. Por eso no se trata de nosotros, sino se trata del Señor. Y es lo que Pablo les está diciendo, está escribiendo aquí a los Gálatas. Cuando ellos no le conocían de vista, pero sabían lo que estaban predicando, que él predicaba la fe, y por eso glorificaban a Dios, no a Pablo. ¿Okay? Bueno, con esto terminamos la lección 10. ¿Algún comentario o pregunta que tengan sobre este primer capítulo? Bueno, pasemos entonces al 11. Dice, Pablo defiende el Evangelio de la Gracia. En este capítulo 2, Pablo continúa defendiendo su derecho a ser considerado un verdadero apóstol llamado por Jesucristo. Veremos que su autoridad es reconocida en la iglesia de Jerusalén. Habla del encuentro que tuvo con los apóstoles en Jerusalén, especialmente con Jacobo, Pedro y Juan,
quienes lo recibieron como apóstol al mismo nivel que ellos. Además, veremos que su autoridad apostólica se echa de ver todavía mejor en la forma en que se atrevió a reprender justamente a Cefas mismo en Antioquía, es decir, a Pedro. Por eso vamos a ver en este punto, en donde vemos esa autoridad. Pero la autoridad, por eso tenemos que ver nosotros, todos nosotros, la autoridad que nosotros tenemos es en Cristo Jesús, pero con la palabra. Y es lo que hemos insistido. Si ustedes hablan y corrigen con la palabra, esa es la autoridad que nosotros tenemos, no por nosotros mismos. No porque ustedes digan, ay, yo ya llevo años en estos estudios, esto me da autoridad. Pueden tener autoridad ante los hombres de lo que es a vista, pero vemos nosotros que si podrán tener años, pero no hay cambio, si no viven conforme a la palabra, entonces ¿qué autoridad tenemos? Por eso es aprender nosotros a vivir conforme a la palabra y a exhortar conforme a la palabra, corregir conforme a la palabra. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos de vivir de esa manera? Pregunta número 1. En los versículos del 1 al 10, el apóstol nos da cuenta de otro viaje que hizo a Jerusalén. Heidi, leamos por favor. Primero vamos a tenerlo de corrido del 1 al 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, en estos 10 versículos el apóstol nos da cuenta de otro viaje que hizo a Jerusalén, después del mencionado en el 1:18, que fue el que dijo que después de 3 años, ¿sí? Ahora, ¿cuántos años después lo llevó a cabo? ¿Okay? 14 años. Exacto, 14 años. Recordemos que el punto de Pablo en Gálatas 1 era demostrar que su evangelio vino por una revelación. Irene, ¿de quién? De Jesús, Por una revelación de Jesús y no de él. no de hombre. Exactamente, y no del hombre. Ni siquiera de los apóstoles en Jerusalén. 2 visitas a Jerusalén durante 14 años demostraron que Pablo no se sentó a los pies de los discípulos de Jesús para aprender el evangelio. Por eso es que ese lapso que nosotros tenemos que pasando de lo que Pablo está contando es una de las cosas que nosotros podemos leer en el libro de los Hechos, que es parte de lo que tenemos ahí, que fue lo que ocurrió.
porque él fue y fue a Tarso, como vemos nosotros cuando quisieron matarlo. Él estuvo ahí en Tarso, y en la historia de los Hechos nosotros vamos a encontrar de que Bernabé lo fue a buscar para llevar el evangelio a Antioquía. Y ahí hay mucho dentro de la historia. Pero vemos entonces luego que Pablo viene y le dice, sube a Jerusalén 14 años después. Pregunta número 2. ¿Con quiénes, Mili, subió Pablo a Jerusalén según el versículo 1? Dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, a Bernabé y a Tito. Okay. Si se dan cuenta que nosotros leemos aquí, por ejemplo, esta es la carta, pero ya vemos ahí aparecer de donde Pablo les está escribiendo que había él llegado con Bernabé y Tito. ¿En qué momento aparece Bernabé? Y vemos nosotros. Y es lo que les estaba comentando, que para saber parte de la historia es con el libro de los Hechos, para poderse uno ubicar en este punto. ¿Ya? Porque fue este mismo Bernabé que cuando llega a Jerusalén, Bernabé lo presenta. Por eso es que viene ese, acuérdense que Bernabé, ese es el sobrenombre que tiene, y que significa hijo de consolación. Entonces, él viene y sube con Bernabé y con Tito. Pregunta 3. Pablo subió a Jerusalén. ¿Cómo fue motivado? Miren, según el versículo 2. Yo creo que por eso también estabas pensando en el capítulo 2. El 2 dice, pero subí según una revelación, y para no correr o no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Okay? ¿Cómo fue motivado? ¿Por una revelación? Exactamente, por revelación. La idea es que él fue a Jerusalén por la dirección expresa de Dios. El propósito era informar a los líderes sobre su ministerio y así asegurarse de que sus esfuerzos apostólicos no fueran en vano. Pregunta 4. ¿A quiénes les expuso Pablo en privado el evangelio que él predicaba a los gentiles? ¿Rosario? La 4 fue, o sea, los que tenían cierta reputación. Exactamente. Los que tenían cierta reputación, dice ahí. Y cuando él se refiere en vano, no se refiere a la eficacia del evangelio de Pablo, sino a sus esfuerzos por mantener la unidad de la iglesia, sin sacrificar la verdad del evangelio. O sea, ¿qué estamos diciendo ahí? Que es importante la unidad, ¿ya? Pero no a costas de falsear el evangelio. Es que a veces es lo que hemos dicho. A veces cuando decimos por ser evitados de problemas, cedemos a cosas de que no es correcto con tal de estar unidos. Y lo mismo, vuelvo a repetirles, del ecumenismo. Unir a toda la iglesia, respetándose, para mantener una unidad, no es correcto. Es transgredir a lo que Dios ha mandado. No estamos diciendo que no podamos ayudar, estamos para ayudar al que no cree, pero la manera de ayudar es para presentar el evangelio, que vean en nosotros porque hacemos lo que hacemos, porque nosotros estamos llamados a hacer esa luz, a hacer esa sal. Recuérdense que cuando hablamos de la sal es la corrupción, pero si nosotros no tenemos el discernimiento de saber lo bueno de lo malo, o decir lo malo a lo bueno y bueno a lo malo, si nosotros no corregimos, no entendemos la diferencia de la verdad y el error, de lo moral y de lo inmoral, entonces ¿cómo estamos discerniendo? No se trata de lo que a mí me parece. Yo no sé, por ejemplo, hay una serie que acabo de terminar de ver de unos coreanos, porque son un poquito más tranquilos. No sé si alguna ya lo vio, el título es El Camino Sinuoso del Derecho. Nadie la ha visto. No, solo leen la Biblia. Yo sé que están ahí toda la lección, ¿verdad?
Ok. Lo que pasa es que en sí me llamaba a mí la atención, porque se trata así de abogados ahí en Corea, de lo que defiende la ley, pero me llamaba la atención en una de las partes hablando, miren, pues, cómo es el caso de una mujer que se había casado con un hombre, no en Corea, porque la ley de ellos es diferente, sino fuera con un contrato. Por eso se les digo, eso es muy diferente. Casarse por contrato, que es la ley civil, y casarse delante de Dios, que es el pacto. ¿Ya? Pero viene dentro de ese contrato, ¿cuál era? Como a veces dicen algunos, ¿verdad? Como piensan de que al ver todo lo que pasa en el mundo, dicen, no, hay que buscar una solución porque vemos los divorcios y vemos esto y los problemas. La cosa es que dentro del contrato que era, se casaron porque se dieron cuenta de que según a veces cuando ponen así, ¿verdad? Requisitos que congenian, que qué es lo que les gusta para poderse llevar bien, no se casaron por amor, sino para formar un matrimonio, pero que no tuviera relación sexual, pero sí ella quedó embarazada in vitro. El hijo que tuvieron sí era de él, pero no tuvo relación sexual con él, sino fue fertilizada. La situación que ya había pasado, como, si no estoy mal, como 8 o 10 años, porque sí vi el niño alrededor de eso. Cuando viene él, le dice que para él ya eso ya no es suficiente. Él quiere tener ese contacto con ella, porque daba hasta en esa situación. Viene y estaban casados, pero nunca habían dormido juntos, no habían tenido relación, ella con eso. Pero podían visitar otros, salir con otra persona, no por relación sexual, sino que, como diría mi hija, manitas sudadas, algo así creo que les dice más, seguro. Bueno, pero él ya no estaba. El punto es que viene a decir, no, porque ella quería mantener solo para no romper dentro del matrimonio como habían establecido, que él estaba llevando contradiciendo el contrato que habían acordado. La cosa es que viene y le dice, bueno, entonces quiero el divorcio. Pero ella no quería divorciarse. Y entonces lo apela ante la corte. Busca abogado para apelar esa situación. Cuando dice, no, yo también a veces, si no supiera de verdad de casos que sé en lo que es en el área dental, con Alberto le platicaba, ¿no te acuerdas de aquel caso? De aquel que le levantó demanda a la esposa por engaño, por haber tenido un hijo, no sé si fue hijo o hija fea. ¿Y por qué la vio fea? Porque viene y ella se había hecho tanta cirugía que no era realmente como era, y él se casó con ella por esa figura. Entonces la demandó por el engaño. Díganme ustedes, pero así dentro del hombre uno le causa con gracia, pero a eso es lo que voy, de que viene el hombre, y a eso es lo que quiero que lleguemos, porque viene, y entonces ahí en la corte y apelando, la abogada que la estaba defendiendo a ella le decía, vienen las mentalidades que se hacen, es que ya estamos en otra época, ya tenemos que cambiar los parámetros para el matrimonio, porque les tienen que obligar a eso. Entonces, les digo, a veces si nosotros no vamos a ver de verdad cómo es la situación, y era lo que él decía, nuestros hijos están creciendo en esta época en donde los principios que Dios ha establecido tenemos que enseñárselos, porque si no el mundo les va a enseñar otra cosa y ellos van a creer que están haciendo bien. ¿Ya? ¿Por qué se rebelan? Y entonces a veces nos decían, no hay que obligarlo a los hijos, pero es que tenemos que saber cuál es nuestra responsabilidad como padres. Al punto que también nosotros saber que la misma palabra nos enseña que el pecado del hijo no es sobre el padre y del padre el hijo. Pero hay que saber cuál es el punto, que sí hay una responsabilidad en el cual si nosotros no les enseñamos. Pero vamos a esto, ¿sí? Que tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Por eso es de que cuando la palabra no ha cambiado, Pablo de lo que habla del evangelio y lo que estamos viendo de aseverar de lo que es realmente y no lo que yo piense. Entonces, Pablo sí le interesa la unidad, pero no a expensa de la verdad. Y eso es lo importante para nosotros. Y eso nos va a servir hasta para con nuestra familia. Muchas veces, a veces hasta así, nosotros no quisiéramos perder a ciertas amistades, la relación familiar, por causa del Señor.
Y a veces queremos ceder con tal de, porque ya no, es que yo no creo que Dios se lo quiera, y no es lo que ustedes creen, es lo que dice. Y el mismo Señor Jesús dijo que Él vino a poner pleito en esa condición con la familia. Tenemos que conocer la palabra, y no es porque a mí no me cae bien mi familiar, no se trata que no me caiga bien, se trata a la luz de la palabra, pero en el hecho de que haya nosotros esa separación, nosotros estamos llamados a amarlos, no a odiarlos, a amarlos y orar por ellos para que conozcan el Evangelio. Pero hemos hablado, nosotros no convencemos a nadie. Muy bien, entonces, por eso dice, sin sacrificar la verdad del Evangelio, que es lo que nos dice el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. No se dio. Pregunta número 5. Tito, Estercita, ¿era judío o griego? Era griego. ¿Y había sido obligado a circuncidarse? No. ¿Y era un convertido? Sí. Okay. El punto de Pablo en el versículo 3 es que el liderazgo en Jerusalén aceptó a Tito a pesar de que no estaba circuncidado de acuerdo a la ley mosaica. Esto muestra que el liderazgo de Jerusalén aceptó el evangelio de la gracia como lo entendía Pablo. Sí, mire. Perdón, doctora, es que no entendí ahorita que dijo Estercita ahí, que no fue obligado. ¿Y por qué ahí dice que fue obligado a circuncidarse? No. Ok, miremos bien, ahí dice, mas ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado. No dice, no fue obligado. Ni aún, vuelvan a leerlo, ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y él ser griego, fue obligado. Él no fue, no dice la palabra, no, sino está diciendo, Tito, estando con él, no lo obligó. ¿Claro? Ni aún estando con él. No sé si vieron bien, es que la forma de leerla no es que no tiene la palabra, no. Pero dice, ni aún estando conmigo, siendo griego, fue obligado. O sea que él no está implícito, sin estar escrito. ¿Sí? Ahora ya sabe alguien que no solo a ella le pasó. Ok, bueno. Entonces, vemos nosotros, porque les estaba haciendo ver, por esta razón, es que lo que pasa, recuérdense que Pablo dentro de lo que debatía en esto, era ese punto que los judaizantes era lo que hacían. Sí decían creer en Cristo, pero agregando a la ley mosaica. Entonces, ¿qué estaban dando? Que no era suficiente lo que Cristo hizo. Y el propio judío podía hacer eso, pero eso no lo hacía acepto. Pero eso no estaba malo. Pero agregarle es lo que tenemos que ver. Entonces, pregunta 6. Tito no fue obligado a circuncidarse a pesar de toda la oposición que habían montado. ¿Quiénes? Que dice el versículo 4. Miren. Dijo, mira, doctor. Sí, miren. Y a esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces, ¿quiénes eran los que se oponían? Los que se oponían. Por eso dice, Tito no fue obligado a circuncidarse a pesar de toda la oposición que habían montado. ¿Quiénes habían montado toda esa oposición? Los falsos hermanos. Exacto, falsos hermanos que se habían introducido. Y estos, mira, ¿cómo se habían introducido? ¿Como espías? Pero ¿qué más dice ella? Mira bien ahí, sí, entraban para eso, pero ¿cómo se habían introducido? Mira bien. Escondidas. Exacto. Entraron a escondidas, ahora, ¿para qué entraron? Ahora sí. Para espiar la libertad. La libertad que
que tenían en Cristo Jesús. Exacto. He sido muy repetitiva con ustedes porque tienen que terminar la palabra para que se den cuenta que todo se basa en Cristo. El amor que ha sido derramado en nosotros, en Cristo Jesús. El poder que nosotros tenemos de Cristo Jesús. ¿Ya? Todo se trata de Él. No es así como ni un hombre. No se trata aquí de Pablo, sino que Pablo está hablando que ellos entraron porque ellos eran libres en Cristo Jesús. Y hacerlos que, aparte de la libertad, estaban en Cristo Jesús, y así que hacer. Mira, porque ahí les puse y Para reducirlos a esclavos. exacto, y reducirlos a esclavitud, a regresar a estas cosas. Porque recuérdense que cuando nosotros hemos aprendido la ley no la podían cumplir. Y no porque la ley fuera mala, la ley era buena, santa. Pero la ley no convertía el corazón. Pero ¿qué hace la ley? Evidenciar. No vivir bajo esa condena dentro de la ley nosotros. Por eso nosotros estamos con gracia. Pero no porque no cumplamos la ley. Gálatas sí lo van a ver más adelante. Por eso dice, si nosotros tenemos y damos el fruto del Espíritu, que dice, contra tales cosas, no hay ley. ¿Pero por qué? Porque con la producción del fruto, nosotros estamos cumpliendo la ley. Si nosotros analizamos, pero no estamos viviendo, no en parámetros de que no hagan esto, no hagan esto. No es el no, sino el vivir en santidad, en ir dando fruto. Aunque Tito no está mencionado en Hechos, él era un caso que sería ejemplo a seguir, porque si los hermanos aceptaran a un solo gentil sin circuncidarle, tendrían que aceptar a todos sin circuncidarles. Por lo que, si no se requería que Tito fuera circuncidado, entonces no se podía exigir que ningún gentil se circuncidara. O sea, ese era el ejemplo que se tenía. Y lo que sabemos de Tito es la carta que se le escribe a Tito, que tenemos ahí en Europa. Pregunta 7. Leamos el versículo 5. ¿Ya puedes, mami? Todavía no. Suavecito el dedito, suave, ahí está. Más suave, si la nueva no necesita mayor esfuerzo. Vale. En la misma, versículo 5, ¿no? A cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ok. Entonces, en este versículo 5, Pablo declara que por ningún momento accedió a someterse a quienes, mami. A la iglesia de Jerusalén. No, a la iglesia no, porque no, ajá. ¿De qué estamos viniendo hablando en el versículo 4? Que fue lo que a pesar de los falsos, sí. A estos, a pesar de los falsos hermanos introducidos. No, ese era el 5 que me dijiste que leyeron. No, ese es el 4. El 4 es eso, lo que venía leyendo. Entonces en el 5 viene y tú seguiste leyendo. A los cuales. ¿Quiénes son esos cuales? Ni por un. Los ¿Quiénes son de esos la cuales? iglesia, ¿no? ¿Pero qué? No son los hermanos de la iglesia. ¿Pero qué hermanos? Lo que está diciendo el versículo 4. No, es, no mami, los que viene del versículo 4. A ver, estos a pesar de falsos hermanos. Eran los falsos hermanos que entraban a la iglesia. Exactamente, a los falsos hermanos. Ese es por eso dice Pablo que ni por un momento accedió a someterse a estos falsos hermanos. ¿Para qué? Se iba a cometer. La pregunta es cierta. A someterse a quienes. Por eso a los falsos hermanos no se podía someter. Por eso. ¿Y ahora para qué? Por eso. Para no circuncidarse. No, mamita, estás leyendo el versículo 5. No estamos leyendo otra cosa. Eso es, ahí están sacando lógica. No es así. Para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Exacto. Entonces, ¿para qué? Para que la verdad del Evangelio la verdad del Evangelio permaneciera.
Eso es lo que está diciendo. Y es lo que era lo que volvemos nosotros a decir, y es lo que no se nos debe nosotros olvidar. Seremos insistentes y como diría Pablo, a mí no me cansa decirle las mismas cosas. Porque es eso, a través del oír en esto, que nos retumben, que tengan ustedes esas palabras que están viendo de que no importa si su amistad ha sido de años, por ese años hasta uno puede tener a que ser solícitos a hablarles en esto. Pero a veces uno conoce, como los conocen también, cómo van a reaccionar y uno evita, ok, yo no les puedo, yo sé que es de acuerdo al crecimiento y no lo voy a negar. Pero ese es el punto que pasa cuando, por eso Hebreos, ¿qué es lo que dice? Algunos ya debiendo ser maestros, pero habla maestro no dentro del don de ser maestro, sino el tiempo que se lleva y siguen todavía con las mismas niñerías, porque no quieren soltar, porque no quieren perder en esto, qué sé yo, los contactos. Hablamos de creerle al Señor, pero vivimos por vista. Y ese es el examen que tenemos que vernos todos los días. Decimos creer en Él, pero cuando estamos dentro de las circunstancias, ¿cómo nos comportamos? Igual cuando estamos viendo dentro de las personas. Porque nosotros a veces somos personas que se dicen nuestros amigos, que se dicen cristianos, y no viven en esos parámetros. Viven de lo que les dicen los demás. Yo no estoy en contra del liderazgo, claro que tiene que haber un liderazgo. Lo que yo estoy en contra es que pongan la líder por encima de la palabra. Es que mi líder me dijo, y es que mi líder, sí, pero mi líder te dice, pero la palabra dice. Y el líder está sujeto a Cristo, si verdaderamente es del Señor. Entonces son estas cosas y como les digo, corregir con mansedumbre. Ese es el punto que tenemos que hacer. Pero vemos nosotros la actitud. Y yo se los dije, con Gálatas, Pablo se ha sido ahí también bastante durito con ellos, les dice, ¿por qué? Porque viene y dice tan pronto, o sea, a aquellos que parecen llamarada de tusa, de que donde miran esos movimientos. Y ese es el punto, a veces hasta así con esa sierra, es que donde se sientes, y es que el Señor no es de sensaciones, sino es convicciones, para poder tener esa firmeza. Entonces, estos falsos hermanos sostenían que se debía guardar la ley judía en regla para ser salvo. Si Pablo se hubiera sometido a los judaizantes, entonces la verdad del evangelio se habría invalidado. Si Pablo no hubiera querido tener conflicto con él, bueno, sí, está bien, bueno, hagámoslo, pero no puede, porque la obra de Cristo, ¿qué es lo que medita? Él ya hizo todo lo que teníamos que hacer. Una vez estando en el Señor, nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer lo que el Señor dice. Ok, eran judíos. Como judíos, deben circuncidarse. Pero eso, y ustedes estudiaron la carta de Romanos, el mismo Pablo les dice, no por ser judíos, no por circuncidarse, pertenecen al pueblo de Dios, al pueblo que es la iglesia. Sí como pueblo de Israel, pero siendo pueblo de Israel no van a ser salvos si no han creído en Cristo. En el nuevo pacto de lo que está, porque ya acuérdense que Pablo viendo aquí, el nuevo pacto ya había sido establecido porque Cristo resucitó. Y esas son las buenas nuevas. Entonces, pregunta 8. ¿Qué dice el versículo 6? Irene. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Dice, Pablo, es que uno diría, a mí nada me importa, o sea, es que a veces uno va a decir, pero es que está el fulanito y hacen eso. Yo no estoy diciendo, no es menospreciarlo, sino es poner las cosas en su lugar, ¿sí? Entonces, los que tenían reputación de ser algo, miren, ¿impresionaban o intimidaban a Pablo? No. Ninguno de los dos, ¿verdad? No. Ni lo intimidaban, ni lo impresionaban. Perfecto. ¿Importaba lo que habían sido en otro tiempo? No. Miren, no. ¿Por qué? Porque
Porque Dios no hace acepción de personas. Exactamente. Dios no hace acepción de personas. Dios no está viendo, sí, porque este es un estudiado, es un letrado, ya cursó todos estos cursos y ya, a él, el otro que está empezando, no, él no lo hace. Entonces, los de reputación, miren, le comunicaron algo nuevo a Pablo. No. Hasta en eso viene los confronta. Dice, ok, tienen reputación, saben algo, pero no me están enseñando nada nuevo. Más bien, ¿qué pasa? A veces, ¿qué están haciendo? Transgrediendo. ¿Sí, man? Suavecito, man. Suavecito. Una preguntita. Yo había puesto porque eran nueva criatura. ¿Está mal? No, está mal. Está mal porque estamos hablando de estos falsos. Estamos hablando de esos que, aún siendo falsos, pueden tener reputación. Y es lo que Pablo dice. Podrán tener reputación, pero a él no le importa. No está viendo en eso. Entonces viene, dice, porque Dios no hace excepción. Aquí no tiene nada que ver si tiene o no reputación. Él no hace excepción de personas. Gracias. ¿Okay? Bueno. Entonces, ¿los de reputación le comunicaron algo nuevo? No. Es decir, los líderes de Jerusalén no agregaron nada nuevo al evangelio que Pablo predicaba ni a la autoridad apostólica que poseía. 9. Las palabras de Pablo del versículo anterior no son una negación ni una falta de respeto por su autoridad apostólica. En los versículos del 7 al 10, leámoslo, por favor, Esthercita. Amén. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, no sé si quiero que me comprendan también en esto. Lo que acaba de decir Pablo, por eso viene y dice, los que tengan cierta reputación. Esto también estamos hablando dentro del contexto de los que sí sabían del Evangelio, lo que ustedes leyeron en el versículo 2, cuando Pablo les dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. Por esa razón, en esta pregunta 9 se les está aclarando de que no es una impertinencia de Pablo, no es una falta de respeto, sino que queda bien claro que podrán tener reputación, pero el que tiene la verdad es la palabra del Señor. Por eso mismo. Entonces, leyendo estos 3 versículos que leí esta cita, leemos que los líderes de la iglesia en Jerusalén aprobaban el evangelio de Pablo. ¿Qué significaba que a Pablo se le encomendó el evangelio de la incircuncisión según el versículo 7? Esta cita, no sé si les hice la corrección, pero era incircuncisión de la que habla el versículo 7, no, ¿verdad? No es circuncisión. Entonces, ustedes vieron el versículo 7, no habla de circuncisión, sino habla de la incircuncisión. ¿Qué significa que a Pablo se le encomendó el evangelio de la incircuncisión? Esta cita. Así para que lo comprendan más fácil. Si yo te digo,
se le encomienda el evangelio. ¿Qué es encomendarse al evangelio? Por ejemplo, ¿qué es encomendarse? Si yo te encomiendo el evangelio, que es la gran comisión, ¿qué es la encomienda? ¿Qué tienes que llevar? El evangelio, ¿Qué es la gran comisión? la gran comisión, predicar el evangelio. Ahí está, ahí está. Cuando viene y dice entonces, viene, a él se le encomendó el evangelio, ¿ok? El de predicar a los de la incircuncisión. ¿Quiénes eran los de la incircuncisión? Era En una sola palabra. en una sola palabra. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? ¿Quiénes Los vivían bajo la ley? gentiles Los gentiles son de la y incircuncisión. circuncisión. Ajá. Ah, Entonces, cuando Pablo viene y le dice que se le encomendó a él el evangelio de la incircuncisión, que era lo que se le estaba encomendando, predicar a quienes. predicarle a los gentiles. Exacto. Por eso es que a Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles. No quiere decir que no le hablaba, y ustedes siguen viendo en las cartas, que él le hablaba a los judíos, todo. Pero él se abalanzó más a los gentiles, pero por el mismo rechazo. Él siempre fue a la sinagoga. Y por eso dice, y a Pedro, a quienes se les encomendó. A los de, siempre en el versículo 7. Y a Pedro se les, vamos a ver, antes vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Exactamente. A Pedro se le encomendó los de la circuncisión. ¿Y quiénes son ellos, Esthercita? ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos, Exactamente. Entonces, Esthercita, Pedro y Pablo enseñaban diferentes evangelios. no, Exactamente. no, se llaman Es que ese es el punto. Eso es lo que nosotros nos tiene que quedar grabado. No hay evangelio diferente. No lo hay. Es un solo evangelio. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, de lo que se trata aquí es que el evangelio era predicado a dos grupos de personas, circuncisos y no circuncisos, gentiles. ¿Por qué es importante en esto nosotros saber? Por eso es que el mismo Pablo, cuando él llegaba a decir que él se hacía a los demás con tal de llevar el evangelio, se hacía de la circuncisión como los judíos en sus leyes. Pablo respetaba dentro de la ley, no estaba diciendo, miren, ya no estamos en esa ley, lo respetaba, pero no hacía que la ley fuera por encima del Señor. Se hacía a los gentiles igual, sabiendo sus costumbres, no transgrediendo, no, ¿qué dirían? No, ¿qué sería? No comprometiendo la verdad. Por eso es que, ¿cómo podríamos tener nosotros hoy por hoy este ejemplo? Era lo que yo les decía. Uno viene y le invitan a dar una enseñanza en una iglesia que las mujeres hay que ponerse vestido. Es una cosa así de fácil. Ay, no, pero es que yo solo pantalón y, bueno, si quieren, con pantalón. Si no, entonces no. No. Qué mala es decir, me voy en vestido con tal de llevarles el evangelio. ¿Ya? Por ponerles un ejemplo así. Ahora, por ejemplo, es lo que les digo. ¿Qué dirían ustedes? Algo que han visto en alguna iglesia y es comprometer el evangelio. Vamos a ver. ¿Algún ejemplo que alguien me quiera dar? Que haya visto, no me digan la iglesia, pero que haya visto. Qué bueno que no han visto, entonces hay mucha santidad en ustedes. No está bien, yo no estoy en contra. Pero por eso, esto es lo importante, que conozcamos la verdad, es lo que hemos dicho. Si conocemos bien la verdad y estamos en ella, viviendo en esa santidad, vamos a encontrar nosotros mi moral, el error, lo malo, es lo que vamos a ver, ¿ya? Por eso es que aquello de decir no avalamos, decir mentirías, sí,
Bueno, aquí comentando, ¿verdad? Por ejemplo, no es que se me ocurriera a mí en totalidad, ¿verdad? No es que, pero la prédica, ¿verdad? Bueno, vamos a predicar, pero no hablemos del pecado porque si no se va la gente, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? O no, que no hablen del apocalipsis porque qué miedo, no. O sea, se me ocurre. Por eso, digamos, si tú tienes una conversación en eso, alguien viene, qué sé yo, aquí estoy rodeada, casi todas, estoy viendo que son líderes y andan en ministerios y todo, yo les digo, bien, y tienen esas conversaciones, dicen, mira, es eso, te pueden llevar a decir, mire, por favor, me puede dar una enseñanza, lo que tú decías, pero por favor, no les vaya a estar hablando del pecado. Ahí nosotros no vamos nosotros a comprometer la verdad. No se trata de lo que no hay que hablar lo que es la palabra, ¿ya? Sí, y se puede dar. Ay, no hay que decirles en esto porque si no se van a espantar o no les va a gustar. Y es eso. Por eso nosotros sí, tienes razón. Son cosas que nosotros comprometemos al evangelio porque estamos pensando más en las personas y no en lo que Dios quiere. Y a veces agarramos como que Dios quisiera, pero es que Dios quiere que ellos estén escuchando. Pero queremos nosotros que escuchen a la manera de ellos, no a la manera de Cristo. Y ahí es donde comprometemos el evangelio. Sí, porque hablando sí con honestidad, ¿verdad, doctora? Yo, como siempre lo dice Judy, todas súper agradecidas por la enseñanza y el estudio de Apocalipsis que volvemos a repasar y sigue uno, ay, eso no lo había visto, ay, eso no lo había entendido, y otra, y una y otra vez, pero que en la iglesia no lo predican. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo no he oído que lo prediquen. Entonces, si no es porque usted enseña, si no es porque usted nos da esos estudios, uno en el aire. O sea, tampoco, pues ahí está la palabra, hay otros evangelistas, ¿verdad? Porque uno busca y lee la palabra, pero a veces uno no entiende, uno necesita que a uno le explique. Por ejemplo, esto ahorita que me costó mucho entender lo que leí sobre la circuncisión, la incircuncisión, o sea, es tan un poco complicado, pero cuando uno le explica como ustedes lo hacen, ay, dice uno, ya entendí, ¿verdad? Pero si solo nos dicen, sí, Cristo viene pronto, pero no nos dicen cómo, consecuencias y todo lo que habla el Apocalipsis, ¿verdad? No nos hablan de esas cosas de que la iglesia, la Filadelfia, que Éfeso, que ¿me entienden? Me explico, para ya no hablar más, ¿verdad? Pero sí. No, gracias, ahorita le doy la palabra a Irene. Sí, gracias, mire. Pero ese es el punto, o sea, cuando nosotros estamos viendo en esto también, tengamos un poquito, digamos, dentro del cuidado. Yo no estoy diciendo, y no vayan a ustedes comprender, decir, estamos viendo que nuestra iglesia está comprometiendo el evangelio, porque no es lo que estoy enseñando, sino que miremos porque sí es cristocéntrica, como lo bien decía esta cita. Vemos que hay cosas que ustedes quieren saber más, porque entre más nosotros aprendemos, queremos conocer. Entonces, el deseo del corazón nos hace buscar, es lo que se cumple la palabra, el que busca, encuentra. Porque es muy fácil, y una vez yo se los comenté, uno decir, miren, pero es que la iglesia no nos lo da. Ok, no le da. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para aportar y ver que la iglesia no lo dé? Ahí está el punto en donde hay cosas como pasaría en un matrimonio, ¿verdad? Las mujeres quisieran que los hombres hicieran algo por ellas, pero no se lo dicen. Entonces, ¿qué quieren? Que adivinen. Claro, yo sé que dentro del evangelio tiene que ser parte. Por eso son las oraciones. Parte son las oraciones, pero las oraciones se tienen que volver en acciones. Si ustedes desean, tienen que hablar, decir con sus líderes, queremos. Pero es ese punto también, ¿verdad? Querer y comprometerse. Acabo, por ejemplo, una cosa que vi ahorita que cuando fue viernes, que estaba ya
en el Congreso. Por eso andaba yo, no crean que andaba así paseando en Petén, pero también andaba en un Congreso que mi esposo disertó. Y viene, dentro del tema estábamos, les digo, viene y al terminar, allá en el hospital de Petén, algunos ya vinieron a estudiar aquí dentro de la colposcopía en INCAN. Alberto fue uno de los maestros para con ellos. Y entonces vienen y decían ellos, ay sí, hagamos esos pactos, ¿verdad? Decían, firmemos para que esa unión con la universidad y sigamos formando más médicos que ya los formen allá, porque muchos quieren formarse, pero también el tener que venir aquí a la capital no les es fácil, porque implica mucho dentro de los gastos. Pero ¿a qué voy con eso? Y Alberto es de las personas que por eso yo he admirado en él, una persona proactiva. Él no es egoísta de lo que él quiere, y sembrar en los demás que viene esa juventud. Pero decía él, y yo oí cuando él te lo dijo, me platicó y me dijo, ay, sí, es que están interesados. Okay, le dijo, hagan una encuesta, saquen esa encuesta. Y entonces con eso, con base, entonces podemos nosotros ponerla y decir, bueno, porque va a decir si están interesados. Imagínense que de la encuesta solo sean 5 personas. No lo van a hacer. Porque a veces así somos, hablan de que un montón. Entonces, sí, lo vamos a hacer, dije. Yo luego me comentó Alberto. Mira, yo ya sé, de todos los que llenan, que están interesados, el 30-40% son los que sí lo cumplen. Porque todos dicen, ah, sí, 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 pero cuando ya tienen, y yo lo he visto también por algunos, dicen, ay, sí, ¿cuándo va a dar el estudio? ¿Cuándo? Y cuando lo voy a dar, no tienen tiempo. O sea, ya lo vemos, pero eso no implica que nosotros no podamos perseverar y buscamos. Dios lo va a dar y son estos deseos que por eso nosotros vamos a tener las oraciones, pero empezar por nosotros. Porque era lo que les decía, no sé, ustedes sabrán del llamado que Dios les está poniendo. Yo no podría decirles que no hay maestros dentro de todos los que he enseñado. Si Dios lo haga, pero úsenme, ¿no? No para criticar de nadie, sino para apoyarnos, para exhortarnos. No tenemos una iglesia hereje. Hay muchas cosas que animan a personas en su tibieza porque la gente no quiere oír la profundidad de la verdad. Es lo que dice Oseas 4:6. Aunque hablen de que es por falta de conocimiento, ¿por qué? Porque determinaron no conocerme. Y es lo mucho que pasa. Determinan que no tienen tiempo, que no quieren, que hay que acomodarse a su tiempo. ¿Qué más? Hay muchas cosas. Hoy hay hasta, como diría yo con la facultad, hay de todos los colores. Hay sábado, hay domingo, hay horarios, hay virtuales. Y aún así, muchos que se muchas maneras, entonces no tenemos que comprometer la verdad, eso es lo más importante. ¿Sí, Irene? No sé si esto compromete a la iglesia, pero yo lo veo un poco así porque me hace apartarme un poco. Por ejemplo, cuando en las células, ¿verdad? O en tipos de grupos, no en pero en grupos que se habla de la palabra de Dios. O sea, el punto es hablar de Dios, ¿verdad? Que escudriñemos y conozcamos más. Y obviamente también aquí acabamos de leer, ¿verdad? Que Pablo dice que no se va a olvidar de los pobres, ¿verdad? Que hay que ayudar. Eso para mí significa que debemos ayudar cuando podamos, ¿verdad? Pero a veces es un poco, para mí, bastante incómodo porque a veces me pasó hace poco una situación que por X razón una persona había estado presa y había que ayudarle, ¿verdad? Entonces, como hermanos en Cristo, obviamente, a uno le da pena y quiere apoyar, ¿verdad? Pero a veces no todo se puede, ¿verdad? Entonces, si se puede hacer, si no, no. Y termina ese proceso y otra persona, ¿verdad? Y otra persona, entonces a veces es como, así como que entro a la reunión y ahora, ¿verdad? Así como que, qué pena. Y si no se hace, le mandan a uno mensaje, en grupos le mandan mensajes por aparte, entonces eso se siente, yo lo siento así como que me están persiguiendo para hacer algo que si no me manifesté porque no puedo o pues también no quiero, ¿verdad? Entonces a veces siento que esas situaciones, yo lo siento así, que también comprometen la palabra del Señor porque entonces las personas dejan de buscar del Señor
para evitar esas situaciones, y no porque no quieran ayudar, porque en mi caso no es que no quiera, a veces no se puede. Es decir, no, mire, ese es el discernimiento que vamos a tener con el Señor, saber a dónde, pero recuérdense que para todos el que se deja conocimiento es mandato, es dentro del mandato. Al que se deja conocimiento, nosotros sabemos las cosas que Dios nos está demandando. Y Dios no nos está pidiendo de lo que no tenemos. Pablo, si ustedes, hasta en eso nosotros tenemos dentro del ejemplo Pablo como tal, era un hombre también dentro limitado. ¿Y qué hacía? Hay cosas que él no podía y él mandaba o los hacía en esto, que esperaran aquí, que él iba para allá, que estaba dentro del límite. Tal vez muchos hubiesen querido otras cosas, que se acuerdan que acaban de terminar el libro de Corintios. ¿Y qué viene en una parte? Que vienen y comprometen que Pablo viene. Pablo, su deseo era ir, pero no había ido. Ya estaban hablando que Pablo mentía porque no había ido. El deseo de Pablo era ese, pero las circunstancias no se lo permitieron. Como hombre puede pasar, pero a eso es que nosotros también tenemos que tener, por eso les digo, dentro del discernimiento de lo que Dios pide, pero también tenemos que ser ejemplo, por eso, ¿dónde estamos? Dentro de esto, ¿qué es lo que la iglesia espera? Si nosotros estudiamos de la iglesia que estemos y pertenecemos a un ministerio, saber qué es lo que esperan dentro de ese ministerio. Ustedes saben que no pueden, sinceramente. ¿Qué es eso? Una cosa es verdaderamente no se puede y otra cosa no es de mi gusto. Y por eso yo lo he dicho. No exhorten a la gente a servir en donde les gusta. Exhorten a la gente a servir en donde tienen el llamado. Pero a veces dice, pero si yo no sé ni cuál es el llamado, entonces no está conociendo al Señor. Y ese es el punto. Porque no saben el llamado, porque no están creciendo, y entonces van a servir cuando les gusta, pero no les pareció algo que vieron en el ministerio, pues se van, porque no era lo que esperaban. No se trata de lo que esperaban, es que ese es el punto. Porque no servimos a hombres, sino al Señor. Llegar a esa conciencia, por eso era lo que les decía, como servidores, no importa, los ministerios, 40 y pico dicen que yo todavía no sé, pero sí los hay, no me sé todos los. Pero al fin y al cabo, todos son servidores, ya sea que de música, ya sea de canto, ya sea de maestros, de diferentes escuelas, todos somos servidores. Y si lo viéramos, yo les decía, miren, solo con la base que tienen en Hechos 6, es suficiente. Aparte, cuando yo digo, miren, si empezamos a analizar de los diáconos que Pablo les dijo en Timoteo, pero solo con los que iban a servir las mesas, pónganle, y se los dije, servir las mesas no era que comieran, servir las mesas significaba la administración dentro del ministerio. ¿Y cuáles son los 3 requisitos que piden? No aquel que tenga tiempo, aquel que tenga el carisma, no. 3 cosas. De buen testimonio, lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Buen testimonio. ¿Cómo se me usa el testimonio de las personas que van a servir? Tienen que conocer a alguien, no es aquello de que. Por eso dice, un neófito, lleno de sabiduría. Para tener sabiduría, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y para ser lleno del Espíritu Santo, tiene que dar frutos dignos, que los muestren. Entonces, no es fácil. No es solo de lo que le gusta, ¿no? Y es lo que decía. Pueden sacar la facultad y que solo conocer la palabra, pero no la vive. Entonces, es una palabra muerta. Entonces nosotros, cuando nos damos cuenta de esto, que era lo que les he dicho, no estamos hablando de decir, levantémonos contra la autoridad, porque las autoridades son puestas por Dios, lo hemos aprendido. No están en contra de Cristo. Creen dentro de eso. Entonces, ¿qué nos corresponde a los que somos maduros? Orar, dar nosotros el ejemplo y ver dentro de lo que el Señor a dónde ha llamado para dentro del cambio. Nosotros no vamos a cambiar el mundo no va a cambiar por nosotros, el mundo será cambiado por el Señor, pero a pesar de eso, conociendo la palabra, ¿a dónde va el mundo? A la preparación de la tribulación, porque esa es la verdad. Pero mientras esto ocurra, porque tiene que darse la tribulación para el deseo de la oración del Padre Nuestro. ¿Qué pedimos? Que el Señor venga. Y cuando estamos hablando que el Señor venga, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Algunos en un momento conocían el rapto, ¿ah? Pero antes del rapto también
la segunda venida para ya, porque el rapto se da, pero el irnos en el rapto, ¿cómo queda el mundo? No queda en paz. Empieza la tribulación. Y se tiene que dar todo eso para entonces, solo sí, venir el Señor en el Armagedón, su segunda venida, y ya no más, sino a pelear para implementar su reino milenial. Pero como diría Esthercita, muchos por la falta de conocimiento no saben dentro del contexto. Por eso es lo que les decía, cuando alguien dice, bueno, a ver si lo veo mañana, si no viene ante el Señor. ¿De qué está hablando? ¿Del rapto o de la segunda venida? Porque si me está hablando de la segunda venida, el Señor no va a venir hasta que no se dé la última semana de Daniel. Muy bíblicos, aunque digan lo que digan, así es, aunque no les parezca. Porque no se trata solo de una manera de hablar, sino entender y comprender lo que estamos hablando, era lo que yo les decía. Como hemos hablado que la gente grita el amén, grita el aleluya, y no se dan cuenta de lo que están repitiendo. Solo hablan. Y por eso necesitamos conocer. Y nosotros estamos delante de Dios, aprendiendo aquí con lo de Pablo, porque es la verdad de lo que tenemos que saber. A veces nosotros, Pablo no se justifica ante los demás. En ciertas ocasiones, en las cartas que está mandando, él sí vea por la misma situación, pero no es que Pablo se tenga que estar justificando. Él defiende su apostolado, pero ¿por qué? Por la introducción de falsas doctrinas. Pero de aquí de cosas de que a veces hasta son triviales, como a veces así va, hay que presentarse más temprano, y empiezan a hacer problemas de cosas de lo que no debería ser problema. Ay, es que a mí me cuesta. Conozco personas de que les cuesta levantarse temprano. Entonces, no quieren cambiar y dicen que aman al Señor. Y lo peor es todavía oír que digan, miren, démosles ¿cómo le dicen? No sería tanto, una responsabilidad, no pues eso va, para que así cambie. Claro, he visto que personas cuando se les da la responsabilidad cambian. Eso no es la regla, no debería ser así. Pero entonces eso es a nivel de sabiduría de Dios, no. Esa es sabiduría humana. Que surte, eso es otra cosa. Pero no es la sabiduría de Dios, porque ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo nos quiere que lleguemos a servir? No es como el hombre está poniendo. Por eso les digo, cuando a mí me dan ejemplos y me dicen, mire, sí resultó. Claro, eso es lo que ustedes pensaron, está bien. Ahí se lo dan en cuenta, pero no es lo que dice la Biblia. Por eso era lo que decía, pero lo que dice la Biblia, ahí está la verdad. Que Dios permite, ¿sabe? ¿Por qué? Para que nosotros aprendamos. Yo voy a permitir que de algo malo está sacando algo bueno, que estamos mal. Que surtió, pero no es lo que la Biblia quiere. No sé si me estoy explicando. Porque a veces nos pasa así en vivir. Entonces, bueno, el párrafo dice, la distinción es interesante, especialmente porque los católicos romanos afirman, o sea, estamos hablando de la distinción de Pablo y Pedro, porque afirman que el Papa es el sucesor de Pedro. Pero, ¿dónde a lo largo de la historia está el ministerio del Papa a los judíos? O sea, esa es una parte, si ya estamos leyendo, porque viene, a Pedro se le dio la venia de llevar a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Y si ellos vienen y dicen, ser el Papa, viene Pedro, en donde la Iglesia Católica le lleva a los judíos. Por eso les digo, eso es de las cosas que nosotros solo para que miremos, no es ir a atacarlo, no estamos atacando, sino entender nosotros. Y por eso es porque tenemos que orar. ¿Ya? Calvino escribió diciendo, este es Juan Calvino, pero si el apostolado de Pedro pertenecía específicamente a los judíos, que los romanistas se pregunten por qué derecho derivan de él su sucesión al primado. Si el Papa de Roma reclama, muy bien, si el Papa de Roma reclama la primacía porque es el sucesor de Pedro, debería ejercerla sobre los judíos. Aquí se declara a Pablo como el principal apóstol de los gentiles. Sin embargo, niegan que fuera obispo de Roma. O sea, en ellos a Pablo no lo ven como lo ven.
Por tanto, si el Papa quiere entrar en posesión de su primado, que reúna iglesia de los judíos. Eso lo dijo Calvino. O sea, es para que se den cuenta cómo era la situación de y es lo mismo que a veces nosotros podemos decir. O sea, ahí van a ver las que están estudiando teología en eso, cuando se habla de la infalibilidad del Papa, y vamos a darnos cuenta de esos tres pilares que no lo tienen, pero esa es una de las cosas que dicen, hablan de no casarse, y Pedro tenía esposa. Recuérdense que tenía suegra. No sabemos el nombre de la esposa, pero sabemos, y si tenía suegra, por consiguiente, era casado. Y me gustó oír dentro de un predicador porque hablaban del papel de la esposa del pastor, que es lo que hemos hablado, que la gente la tilda de pastora y no es pastora, es la esposa del pastor. Pero la pregunta que le hicieron es si la esposa del pastor está obligada a ejercer un ministerio. ¿Qué hubieran contestado ustedes en base a la Biblia? Si me dice sí o no, ¿y por qué? No, solo no quiero que... Aquí no es de votación de congreso y a ver quién... sí o no, ¿y por qué? Espero su respuesta en Dios es la respuesta y ahora me contestan a mí. Vayan a buscar. Vamos a ver, Judy quiere contestar. Vamos a ver. Ahí está. Brenda, yo sé que la esposa del pastor es la ayuda idónea de él. Y su primer ministerio sería su familia. Entonces yo creo que ella también podría estar en un ministerio, pero yo creo que lo más importante, no creo. Yo sé que lo más importante, yo sé que si no me va a poner el Salmo 100. Yo sé que el primer ministerio, y por eso hay muchos, el primer ministerio de la esposa es ser la ayuda idónea del pastor, porque él tiene el llamado, no ella, ¿verdad? No sé, usted me corrige, ¿verdad? No, sí, está bien. Mire, de acuerdo dentro de la Biblia, que es lo que hemos hablado, tanto el pastor dentro del llamado es un siervo de Dios, la esposa también es un siervo de Dios. La pregunta era por qué las personas piensan que viene siendo la esposa del pastor está obligada a. Todos tenemos que servir, sabiendo dentro del llamado que tenemos, ¿ok? Tenemos llamado a ser esa ayuda idónea. Y es que me gustó porque yo no lo había pensado en esto bien, y dijo él, ustedes no miran en la Biblia que la esposa de Pedro ande predicando, no se sabe de ella, que tenga algún ministerio. Y las mujeres, lo que sí viene, Pablo hablaba, decía que había mujeres que los acompañaban a los apóstoles para servirlos. Entonces viene Pablo también definía que nosotros tampoco no tenemos derecho de que las mujeres nos acompañen para que nos ayuden. Ese es el punto. No estamos diciendo que no puedan predicar. Lo que estamos hablando es que aprendamos con la Biblia. Por eso es que Pablo, cuando le dice en la carta a Corintios a las mujeres, y les dice a las mujeres que profetizan o que oran, que no lo hagan con la cabeza descubierta. Pero lo hablamos, que es la enseñanza ahí. No es el hecho de ponerse el velo, era dentro de la costumbre, pero como costumbre, que era señal de autoridad, que estaban bajo autoridad. Mientras que lo hacían sin el velo, entonces, por eso dice, y si se quieren quitar el velo, que se rapen. Pero como les es vergonzoso, hoy, en la época que estamos, el raparse ni les daría problema, con todas las locuras que se tienen hoy, no hacen eso, sino a la época que estamos viviendo era lo que decíamos, como la mujer evidencia señal de autoridad, porque eso es lo que ha pasado, la autoridad se ha dado por todos lados que todo el mundo manda. Todos nos debemos respeto. Y Dios deja un orden. Y es lo que vemos que eso de lo que cambia, ¿ya? Pero es lo que tenemos que ver. Muy bien, Judy. Entonces, es la ayuda. Perfecto. Bueno. Sí, Esthercita. Perdón, solo quería, hay una cita
bíblica, doctora, primera Timoteo 2:12. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, Yo estoy en desacato. no, como esto dice, y para nuestra hermenéutica, ¿verdad? Bien. ¿Cómo podríamos aplicar esta palabra para nuestra hermenéutica? Porque platicando, yo comentaba y decía, no, a la esposa del pastor no se le dice pastora, es Miss, ¿verdad? Miss o hermana o como quieran, pero menos pastora, porque no es bíblico. Entonces, no, pero como ahora el feminismo, ahora no sé cómo le dicen ahora, empoderadas, y ya ellas se salen de todo esto, ¿verdad? Pero cuando habla esta cita, ¿verdad? Entonces, muchas mujeres, una me dijo, no podemos dejar de decir que no podemos ser pastor, porque si no enseñáramos. Hay muchas mujeres líderes que están liderando las células, ¿verdad? De mujeres, y llevan la batuta y así como usted también, ¿verdad? Y yo me preguntaba, pues lamentablemente esto sale así al aire, ¿verdad? Pero tengo dudas, ¿verdad? Pero de verla, y le pido al Señor que verla predicar, ¿verdad? En la iglesia, porque hay otras que lo han hecho, yo la he visto, y digo yo, wow, ¿cómo no? Que predique, eso no significa que va a ser pastora, o sea, eso es aparte, sino enseñar la palabra, ¿verdad? Entonces, solo quería... Para que miren y lo anoten, y ya habíamos visto en esto. Lo que Pablo, y es lo que hemos hablado, ya que como diría Estecita, practicar nuestra hermenéutica, y lo que tenemos que ver de eso, no, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí? Si lo voy a empezar a entender literal, vemos que esta es la carta que Pablo le escribe a Timoteo en relación, recuérdense que Timoteo, siendo pastor de la iglesia de Éfeso, Timoteo ya empezaba a tener conflictos en el sentido que también por su juventud, y por eso Pablo le dice que nadie le tenga en poco su juventud, que él tiene que exhortar, que tiene que corregir. Entonces cuando él viene, ahí surge de lo que le habla de que Dios había constituido, miren en el versículo 7, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles, y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, ¿sí? Con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué es eso? Profesar piedad es vivir en la fe, ¿ya? La mujer aprende en silencio con toda sujeción. O sea, la mujer, hasta vemos dentro de eso, tenemos que aprender, sometiéndonos a la autoridad en el nombre del Señor, pero que sea conforme a esto, no esos pensamientos, sino lo que habla la misma palabra. La mujer aprende en silencio, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando habla en esto, si vemos con el contexto de la Biblia, vayan ustedes ahora a 1 Corintios, capítulo 11. Habla del atavío de las mujeres. Y viene y Pablo le dice, versículo 5, pero toda mujer que ora
o profetiza. O sea, Pablo, ¿qué está diciendo? No le está diciendo que no ore ni que no profetice, sino dice, si ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué cabeza? La de su esposo, la autoridad, no es la de ella misma, es la autoridad. Entonces nos damos cuenta que Pablo no está diciendo que no profetiza. Lo que vuelve a repetir en Timoteo es eso, que pueden predicar, pero que tengan señal de autoridad. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Pueden predicar enseñando, mostrando que están sujetas a una autoridad. Y no en el punto de decir, no, yo me sujeto al Señor. Eso son todos, yo no estoy diciendo que no. Pero por eso es que viene y habla en relación, si miran en Timoteo todavía dice el versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ese es el punto que nosotros tenemos que ver. Eso de lo de pastora, yo sé que va a ser un continuo ir y venir, y era lo que les hablaba. No estamos nosotros tener la comprensión. Jamás se encuentran ustedes en la Biblia ninguna mujer pastora. Definitivamente. Porque eso era dentro y sigue siendo de los hombres. Dios no ha cambiado. Las mujeres, o sea, los hombres casados, aquí no sabemos más que dentro de Pedro, ¿ya? No sé dentro de los demás, no tengo dentro de la historia, que lo que nos interesa es que los hombres, si ustedes se recuerdan, de Aquila y Priscila eran una pareja de esposos que se habían encontrado con Pablo en Éfeso porque habían salido de Roma, porque habían sido expulsados los cristianos. Y estando en Éfeso, ¿quién llega ahí? Apolo. Apolo, él venía del continente africano, de, ¿cómo se llama? Donde fue traducida la Biblia al griego. De Alejandría, venía de Alejandría, ¿ok? Y cuando Apolo llevaba el evangelio, él solo conocía el bautismo en agua. Ellos oyeron lo que Pablo decía y luego ¿qué hicieron? Dice que Aquila y Priscila lo llevaron aparte y le enseñaron. ¿Pero qué vemos ahí? A una mujer, a una pareja enseñándole a Apolo. Luego Apolo se va para Corintios. Entonces, a eso es lo que vamos. Sí, la mujer, dentro del don de enseñanza, pero bajo autoridad, ¿ya? No está por encima de la autoridad de hombre en la iglesia, y eso es otra cosa importante, en la iglesia. No estamos hablando de lo secular, porque por eso también tenemos un ejemplo secular, si lo quieren ver. ¿Y quién es? Débora. Débora es una jueza. Como jueza, prospería ella dentro de cierto gobierno. Y Dios había sido colocada. Tanto que hay profetisas también. ¿Ya? Pero el hecho de hacerlo no están con autoridad sobre. Por eso, cuando ustedes vayan a jueces y miran a Débora, han sacado, y por eso dentro de la hermenéutica, leer bien. Eso es lo que tenemos que hacer, poner contexto, porque Débora, aquí está, capítulo 4. Quiero encontrar cómo se cataloga Débora. Miren lo que dice el versículo 4. Empecemos ahí. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa y mujer de Lapidot. O sea, estaba casada y gobernaba. ¿Ya? Pero estamos hablando de un gobierno como jueza, no estamos hablando de ministerio dentro de la iglesia. Primero, ahí no había iglesia. Y dentro de los patriarcas no había matriarca. ¿Ya?
Abraham era patriarca, Sara no era matriarca. ¿Ya? Porque ¿qué significa decir el arca? Es autoridad. Entonces, patriarca eran los padres que tenían autoridad. Si yo digo matriarca, entonces son madres con autoridad. Y no hay ni una matriarca dentro de la Biblia. Sí, miren. Disculpe, tengo una duda. Afrenta su cabeza porque habla de tanto del varón como de la mujer. ¿Qué quiere decir cuando dice eso? Afrenta su cabeza. Avergüenza. Una afrenta es avergonzar. Y su cabeza no es la de ella, sino la del esposo o de la autoridad del hombre. Un ejemplo, doctora, de cómo avergonzaría. Por eso, si están predicando y no se cubrían la cabeza. Cuando una mujer viene, si en la iglesia, en la época de Pablo, predicaba y no tenía su cabeza cubierta, entonces ella que está diciendo que no estaba bajo la autoridad de ningún hombre. Y ahora en este tiempo, ¿cómo sería? Ahí está el punto, ahí está el punto. ¿Cómo nosotros evidenciamos que estamos bajo la autoridad? Pues sí, esa es la duda que por eso les digo, cuando viene y dicen pastor y pastora, ok, los dos son autoridades. Ok, ¿a quién le van a obedecer? Al pastor. Bueno, pero dice, a veces la pastora dice otra cosa. Siempre pastora. Entonces, ¿para qué tiene título de pastora? Pues eso sí. ¿Autoridad en qué entonces? Pareciera tan que, mire, y es lo que hemos hablado, no es hacer una discusión y levantarnos, no, empecemos con nosotros, o sea, yo sé que cuesta porque yo todavía las oigo algunas de ustedes decir de pastoras, tal vez ya no lo están en propagación, pero porque están acostumbradas como algo, pero no lo vivimos a la ligera porque son de estas cosas que a la larga es lo que estamos nosotros enseñando y ven nuestros hijos, ven nuestros nietos. Sí, Yuri. Brenda, cuando se dijo a quién vamos a obedecer, al pastor o a la pastora, pues yo creo que a la Biblia, porque no nos dice que hay pastoras, pues verdad, primeramente ahí estamos viendo que no hay pastora, ¿verdad? Por eso les digo, es como... No es una discusión, ¿verdad? Sino que realmente que nosotros sigamos orando para que todo sea conforme a la palabra de Dios. Por eso, si vamos entre el pastor y la pastora, la autoridad es el pastor. Y el pastor, que es nombrado dentro del Señor, siempre y cuando vea los lineamientos dentro de la palabra. ¿Ya? Esto es lo que nosotros tenemos. Pero les digo, empecemos por nosotras, igual nosotras, porque pues, no sé, digamos lo que está diciendo esta cita. Estamos en una iglesia en donde sí hay mujeres, ustedes, aquí el ejemplo tenemos la célula de mujeres. Hay un liderazgo entre las mismas mujeres. Y yo por eso he tenido dentro el cuidado, porque por ejemplo, hasta cuando enseño, por ejemplo, con el respeto, aquí está Edgar, tenemos a Samuelito, tenemos a veces a Gerson, a Carlos, que son caballeros que están siendo enseñados. Yo no estoy sobre ellos en una autoridad, para nada. Por eso les digo, yo tengo el don de enseñar, y yo lo que les hablo es la Biblia. Por eso siempre he tenido cuidado y se los digo, no digan que yo, porque no es mi autoridad, es lo que dice la palabra, porque estoy enseñando a hombres. Ahí es donde miro el ejemplo como Aquila y Priscila, enseñar lo que dice la palabra. No imponer en nada, yo no impongo nada, solo digo lo que aquí dice. Pero viene, igual me pasa, digamos, entre las mujeres, ustedes lo pueden leer dentro de Timoteo, que las mujeres enseñan a las más jóvenes a someterse a la autoridad de los hombres, es lo que tenemos que enseñar. Pero si no enseñamos eso, sino que nosotros, bien, en vez de decirles cómo era lo que les decía, viene una mujer y les dice, ay, sí, es que mi esposo no me deja ir a servir. Y venga, y ustedes le digan, no, pues si tú estás sirviendo al Señor y el Señor, a ver, tú ve. Así no dice la Biblia. Entonces, ¿pero por qué? Ejerce un liderazgo, pero es que mi líder me lo dijo. Pero no se lo dijo conforme a la Biblia. Entonces son esas cosas que sí conocemos. Entonces, por ejemplo, si alguien me llega a decir, mira, a mí me dijo la Biblia eso, y algo pasa, les digo, uno podría exhortar y decir, estás equivocada. Ustedes ya vieron un ejemplo y se los dije una vez, porque ya lo tuvimos, de alguien haber mencionado
que hay pastoras y hasta apóstolas y que los judíos las han aceptado. Los judíos lo pueden aceptar con el respeto y como diría Pablo. A mí no me importa. Es lo que dijo Pablo ahí. No me importa, serán judíos. Pero los judíos no tienen la verdad es el Señor. No porque los judíos digan, así ahora ya aceptamos a las mujeres pastoras. Pero no lo dice la Biblia. Me explico. No sé quién. Miriam, por favor, yo creo que con esta nos quedamos hasta aquí. Doctora, te puso ahorita, eso sería avergonzar al esposo entonces. Sí, aunque no lo vea así, porque mira, yo les digo una vez, también yo, como toda, ¿verdad? Así hoy dentro de predicadores, cuando empezamos como nuevitos y a veces nos hacen ciertas preguntas y tenemos que indagar, porque yo les comenté que a mí me pasó eso, en una iglesia que Dios utiliza a quien quiera y gracias a eso yo fue como empecé a enseñar fuera de mi iglesia. Pero la iglesia es una, pues, en el sentido en el Señor. Y era de lo que el Señor ya me estaba preparando y enseñar y seguir aprendiendo. No me quedaba con eso y estaba aprendiendo. Pero también daba esos pequeños seminarios de lecciones de muchas cosas. Entonces, cuando en eso alguien me preguntó, me dijo, ¿por qué el ministerio lo manejaba, como dice, va? Los pastores, lo dicen en plural, el hombre y la mujer. Pero ellas, a quien más seguían, era la mujer. Él era como que sí, la representación, pero más era la mujer. Y entonces cuando me preguntaron una vez en relación a eso de la autoridad, cabal, me preguntaron qué pensaba yo de la mujer pastora. Como diría, me agarraron en fly y no sabía, porque yo ya empezaba a tener dentro de la convicción que no, pero cómo contestar con la misma Biblia y tener en esa certeza y seguridad para poder hablar. Me costó, no pude. Más bien que fue mi escape, porque lo reconozco y por eso enroscame. Y le dije, bueno, si el pastor está de acuerdo que ella sea la pastora, pues es su decisión. Y ahí, como dirían, diplomáticamente me libré, pero no era lo correcto. Ya, no era lo correcto. Pero no podía tener certeza. Por eso es que he revisado y he buscado. Y por eso tengo la convicción de que si alguien me va a corregir, de que si estoy equivocada, que sea con la Biblia. Porque eso fue lo que otra estudiosa, también en eso de la verdad, eso fue como me quiso corregir cuando hablamos sobre pastora y no digamos apóstol. ¿Qué fue lo que me dijo? Que en la historia ya habían encontrado, los judíos habían aceptado mujeres judías pastoras y apóstoles judíos. Tan así que, o sea, no me lo dio con la Biblia. Ya algunas se recordarán. No hace mucho me lo recordaron porque alguien todavía lo tiene guardado que me dijo, no se le ha olvidado que eso fue una situación que lo vio muy tensa. ¿Por qué? Porque le digo, ese es el punto, el que se enoja pierde, pero aún en ese punto, ¿qué es lo que hace cuando alguien se enoja? Y se lo dije. Cuando en ese punto no me puedo contestar con la Biblia, ¿qué fue lo que dijo? ¿Y qué? Si aquí todas son apóstoles. E irrumpieron en aplausos. ¿Por qué es lo que quieren oír? No me están rechazando a mí. Están rechazando lo que dice la Biblia, poniendo a los judíos de ejemplo. Y yo fui a averiguar, sí, por lo que me dicen, y es cierto. Fui a ver dentro de la historia y es cierto. Existen, he encontrado tumbas y mujeres que han sido judías y han sostenido la obra y la han nombrado los judíos como pastores. Pero nuevamente ahí tenemos lo que Pablo les dijo a los Gálatas. Y bueno, me quedo hasta ahí. Muchísimas gracias. Yo les dije, Gálatas siendo todavía más profundo para que miremos. Bueno, vamos a pedirle favor a Yuri que nos despida en oración y las peticiones, por favor. Muy bien, Brenda. Solo quería decirle si Romanos estaba duro, el libro de Romanos está palabra dura, Gálatas está más duro, porque de primas a primera le dice Pablo, ¿verdad? Que no predique el evangelio, dice que sea anatema, ¿verdad? Dice aquí, dice, y ay, Dios mío, digo, de veras que debemos de seguir aprendiendo y dándole gracias al Señor por todo lo que nos ha permitido aprender y para poner en práctica, ¿verdad? Así que, y también darle gracias a Dios, como dijo Miriam, por el precioso y valioso tiempo de nuestra maestra,
que nos permite seguir aprendiendo, ¿verdad? Y la gloria y la honra sea siempre para nuestro Señor. Así que, hermanos, aquí estamos listas para